Tal como les decíamos, está con nosotros Daniel Hochman, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, académico de esa facultad. Daniel, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Daniel, tú te has dedicado a tratar de ponerle una mirada económica a esto que vemos en las calles entre quemadas de paraderos y bombas lacrimógenas, que es entender qué es lo que hay que hacer en términos económicos con el problema de la educación en Chile. Y una de las discusiones fundamentales es si en Chile estamos gastando poco o estamos gastando lo suficiente en educación pública, entendido esto como gasto público o como gasto privado. ¿Dónde estamos parados? A ver, la primera cosa que quiero hacer notar es que efectivamente este movimiento estudiantil, más allá de efectivamente poner esto en el centro del debate político, es un cuestionamiento al sistema educativo en términos muy generales. Y eso significa, entre otras cosas, que es un cuestionamiento a cómo se está haciendo educación a nivel del preescolar, escolar, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, cuando me esté refiriendo a las cifras, me voy a estar refiriendo a las cifras de la educación en su globalidad. Chile hoy por hoy tiene un gasto en educación, un gasto público en educación, que es de algo así como 3,5 puntos del PIB, 3,5 puntos del PIB. Perfecto. El gasto total en educación es más alto, es algo así como 6, 2,5 puntos vienen efectivamente de gasto privado. Que entiendo que eso es excepcional en términos, que es una cosa bastante única. Es bastante única, creo que el único país que se nos compara en términos de gasto privado es Corea. Para que se hagan una idea, el promedio de gasto en la OECD, gasto público en la OECD, es encima de 5 puntos del PIB. Es algo así como entre 5 puntos y 5,5 puntos. Y el gasto típico de un país de la OECD en educación, en promedio, es algo así como 7 puntos del PIB. Hoy por hoy, entonces, Chile tiene un gasto de 3,5, que es algo así como 2 puntos, 1,5 o 2 puntos debajo del promedio de la OECD. Claro. Y por otro lado, el gasto global es algo así como 1,5 puntos, 1,5 puntos por debajo del gasto de un país típico de la OECD. O sea, estamos hablando de que las familias financian casi la mitad del gasto, ¿no? Algo menos, pero... Sí, pero claro, eso es fundamentalmente así. Y eso es interesante también porque efectivamente parte importante del gasto privado no se distribuye igual en todas las familias. Por supuesto que parte importante del gasto privado viene efectivamente dado por gastos de familias que son más pudientes. Entonces eso también es un punto importante, que hay un tema distributivo asociado al hecho de que en Chile el gasto privado sea relativamente alto. O sea, eso per se no es negativo. Eso per se no es negativo, pero de nuevo refleja dos cosas. En parte, la inequidad que en algún sentido todos reconocen que la educación chilena reproduce. Y por otro lado, el hecho de que los hogares se llevan una carga desmesurada respecto de lo que se llevan efectivamente en otros países. O sea, simplemente para darte una idea, la educación chilena es una de las más privatizadas del mundo. Es una de las más privatizadas no solo en educación superior, donde efectivamente es la más privatizada del mundo. El gasto en educación superior, el 85% de todo el gasto en educación superior en Chile lo realizan los hogares. Un 15% es básicamente el aporte fiscal al gasto en educación superior. En los países de la OECD ese número es completamente distinto. O sea, hay países, por ejemplo, como Finlandia, en donde el gasto es esencialmente un 70% de gasto público contra un 30% de gasto privado en educación superior. La proporción se parece más a lo contrario que... Claro, hay mucha variación en los países de la OECD. Corea es el país que más se nos parece en algún sentido, pero así todos somos un país que siendo más pobre que Corea, pone mucho más peso del gasto en educación en general, pero en educación superior en los hogares relativos al sector público. Pero también eso es cierto, bastante cierto también de la educación general. O sea, la cantidad, por ejemplo, de matriculados en los colegios privados en Chile, ya sea particular o subvencionado, es más de un 50%. Y eso básicamente nos pone del orden de 20 puntos arriba de un promedio latinoamericano, por ejemplo, y algo similar de un país europeo o de un país de la OECD. Entonces, es una educación... Ahora, ¿pero eso es por una demanda por calidad, por una demanda por estatus? Ahora, son los números duros. De ahí son los números duros. Mira, ahí hay algo bastante... La pregunta de por qué es tan privada, por qué es tan privatizada la educación chilena es una pregunta compleja.
Y lo que hay que, de alguna manera, constatar es que efectivamente no era así hace 50 años, y no solo no era así hace 50 años, no era así hace 20 años. O sea, en otras palabras... Pero había mucho menos gente en la educación superior y menos gente en la educación básica y media. Pero pensando en el año 90, por ejemplo, y focalizándonos en la educación en general, la matrícula escolar total en el sector público en el año 90 era cerca de un 90%. Hoy por hoy ese número es menos de un 50%. Podría ser un 40%, Correcto, algo así, o el 2010 o algo así. Entonces había una tendencia brutal, efectivamente, a una privatización del sistema. Las razones de eso son variadas, pero básicamente son estructurales. Tiene que ver con cómo se financia la educación en Chile, con cómo se otorgan los sistemas, con el sistema de voucher, y también tiene que ver con elementos asociados a la calidad o lo que la gente percibe por calidad. Porque efectivamente, si es que uno compara la calidad del sector, por ejemplo, de un colegio municipal versus un colegio que es subvencionado, los puntajes en el CIMSE son distintos, son más altos efectivamente en el sector subvencionado, pero esas diferencias, si es que uno las mide bien, reflejan casi exclusivamente diferencias socioeconómicas, ¿vale? De acuerdo, entonces no... Entonces, si tú miras un colegio municipal versus un colegio subvencionado, dentro del mismo estrato económico esencialmente tienen el mismo rendimiento. ¿Okay? Nos queda re poco, nos quedan un par de minutos, lamentablemente siempre en esos casos. Pero antes de conversar, tú me das un ejemplo respecto a un colegio a dónde deberíamos llegar como educación, para entender lo que nos falta cuando hablamos de educación básica y media. Claro, mira, si es que uno piensa en Chile, en un colegio como la Alianza Francesa, por ejemplo, que es un colegio de la superélite en Chile, uno de los grandes colegios en términos de rendimiento, que si a uno le puede gustar o no, otras cosas, qué sé yo, pero un colegio en términos de indicadores de calidad de lo más alto en Chile, ese es esencialmente equivalente a un colegio público francés. Entonces, si es que nosotros realmente queremos llegar a tener niveles educacionales como los de un país desarrollado, dígase Francia, lo que realmente queremos es que todos los colegios públicos de Chile sean del nivel de la Alianza Francesa. Entonces eso hoy nos puede resultar relativamente chocante, porque efectivamente la Alianza Francesa o colegios similares en calidad son accesibles a una minoría muy pequeña. Son muy caros. Son caros, pero eso efectivamente es a lo que tenemos que aspirar. En otras palabras, lo que nosotros querríamos como educación accesible para toda la población, si es que efectivamente queremos que la educación sea una fuente de igualdad de oportunidades, una fuente de habilidades y conocimiento que nos permita competir en el mundo global, una fuente de ciudadanía, lo que nosotros queremos es que efectivamente todos los líderes profesionales, políticos, etcétera, pongan potencialmente a su hijo en un colegio y eso, público. En los ahora sí 10 segundos que nos quedan, eso implica al menos duplicar el gasto. Eso implica esencialmente subir el gasto público en algo así como 2 puntos del PIB y nosotros estimamos con ciertos colegas que eso no puede hacerse si es que no es con un alza tributaria. O sea, eso requiere una alza tributaria, no puede ser... Hablemos de la alza tributaria en un próximo programa en el que convocaremos a Daniel Hochman en este agitado día, un día de gran tensión, a partir justamente de lo mismo que estábamos conversando. Daniel, 1.000.000 de gracias por haber estado esta noche con nosotros. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos juntemos la próxima semana. Y por cierto, siempre al final del programa les decimos lo que nos dice Arauco. Arauco nos dice, sembremos futuro. Buenas noches, muchas gracias.